Muy buenos días, les damos la bienvenida a todos aquellos que nos están mirando en una nueva transmisión en Zenfoc en Casa, especialmente a las personas que nos están viendo por primera vez. Les damos la bienvenida a esta reunión y esperamos que Dios pueda hablar a tu vida. Y a los que nos están mirando, como siempre lo decimos, te pedimos que puedas tomar un tiempo especial para escuchar la palabra de Dios. Trata de quitar toda distracción que pueda haber cerca tuyo para que podamos escuchar lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 22. Y vamos a leerlo en una versión que se llama la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Vamos a tomar un tiempo para poder orar, para que el Señor pueda hablar a nuestra vida. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu bendición, por tu presencia. Hoy te pedimos que tú puedas hablar a nuestro corazón, que tu palabra pueda ser esa luz, que tu palabra pueda ser esa guía en el camino, en el momento difícil para poder avanzar y poder seguir de acuerdo a lo que tú quieres de nosotros. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy en esta mañana quiero tomar algunos minutos para poder compartir un tema que Dios ha puesto en mi corazón, cual le he titulado Cambio de Perspectiva. Y me acuerdo ya hace 2 meses cuando grabábamos o cuando estábamos transmitiendo desde Estados Unidos la predicación y decíamos, bueno, llevamos 1 día o 2 días de pandemia o 2 días de Zenfoc en Casa y no sabíamos cuánto iba a durar todo esto. Pero ya estamos pasado junio y aún seguimos en esta situación, en este contexto. Y yo sé que para muchos de los que nos ven en esta mañana ha sido un tiempo desafiante, ha sido un tiempo difícil, un tiempo donde a lo mejor hace 3 meses atrás o 2 meses atrás escuchábamos que una persona muy lejana fue contagiado, pero el día de hoy ya sentimos como que el virus está un poco más cerca. Y si bien es un momento difícil, es un momento de mucha dificultad, el Señor nos quiere el día de hoy mostrar cuál es su forma, cuál es su propósito, cuál es su manera de que nosotros podamos enfrentar las situaciones complejas. Y en ese sentido, la gran mayoría de nosotros vivimos nuestra vida estableciendo planes y diferentes objetivos que queremos en la vida. Lo más probable es que cada uno de nosotros tenga planes, estudiar una carrera, desarrollar un oficio, de tal forma de ganar algún ingreso para, no sé, comprarte tu casa, comprarte tu auto. O de igual forma, a veces tenemos sueños para conocer a la persona con la cual nos vamos a casar, enamorarnos, formar una familia, tener hijos, tener nietos, envejecer juntos y, si podemos decir en resumen, tener una buena vida. Y en general, para cada uno de nosotros, ya desde que empezamos a crecer, la vida se comienza en una carrera para poder lograr y alcanzar estas cosas. Sin embargo, en nuestra vida, yo creo que si tú me estás escuchando, a lo mejor esto te pasó o las personas que te rodean también le ha pasado. En la vida hay situaciones difíciles, hay situaciones complejas que muchas veces desarman este plan que nosotros tenemos de la vida.
A veces es la muerte de un familiar querido que desarma completamente nuestros planes. A veces es la pérdida de un trabajo que nos lleva a una quiebra financiera, que derrumba los planes. O a veces es una enfermedad que nos postra y frustra todos nuestros sueños. Yo creo que más de alguno que nos está viendo ha vivido o está viviendo en este mismo momento alguna de estas situaciones. Ahora, ¿qué de particular tienen estas situaciones difíciles? ¿Qué nos permiten? ¿Cuál es el lado positivo que podemos ver de estos momentos? Es que muchas veces nos permitan reenfocar lo que estamos haciendo. Nos permiten valorar de forma diferente las cosas. Por ejemplo, pensemos en una persona adulta, que viene el doctor y le dice: hoy tú tienes cáncer, te quedan 2 o 3 meses de vida, no te queda más. ¿Cómo crees tú que esta persona va a valorar la vida? De una forma totalmente distinta. Lo más probable es que esta persona no va a querer pasar su tiempo haciendo el aseo en la casa para que quede más limpio. O esta persona no va a querer pasar más días en la oficina. No, lo más probable es que él va a querer pasar mucho más tiempo con sus seres queridos. O cuando a alguno de nosotros nos ha tocado la dificultad económica. A lo mejor cuando tú recibías dinero, te comprabas un perfume con nombre de diseñador, Gianni Versace, Saint Laurent, y podías gastar 100,000, 150,000 pesos en un perfume. Pero cuando pierdes el trabajo y no tienes para comer o tienes poco, tú dices: con 150,000 me puedo comprar algo para comer. Me echo agüita de apio o me echo jabón un poquito más fuerte y no ocupo más perfume. Porque una condición difícil lo que nos ayuda es a reenfocarnos. Nos ayuda a valorar de forma distinta lo que estamos viviendo. ¿Y qué nos enseñan? ¿Qué podemos ver en estos ejemplos? Que la situación difícil, que la situación de dificultad a veces nos ayuda a poder tener una visión más correcta, una visión más clara de la vida, a no perdernos en detalles, a no perdernos en cosas que nos arrebatan el tiempo. Por eso, esto que estamos viviendo en este día, pues es una oportunidad. ¿Para qué? Para sacar todo aquello de nuestra vida que no le añade valor, que no le añade nada bueno o nada de relevancia, y poder enfocarnos en las cosas correctas. Claro, esta pandemia o este momento de dificultad ha traído tristeza, sobre todo para las familias que han perdido seres queridos o aquellos que están viviendo en situaciones de escasez. Pero también, hoy yo quiero decirte que es una oportunidad para reorientar nuestra vida, para quitar aquello que no tiene sentido y reenfocarnos en las cosas que tienen sentido. Ahora, tú me podrás preguntar: bueno, pero ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de la vida? Ok, reenfoquémonos, muy bien, pero ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué vivimos? Y nuestro Señor Jesús respondió a esta pregunta. El Señor enseñó a cómo vivir la vida de una mejor forma. Y la Biblia nos habla en el libro de Mateo, en el capítulo 6, donde el Señor nos enseña cómo vivir una vida de esperanza. Yo quiero leértelo en el libro de Mateo, capítulo 6. Eso es lo que dijo Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y el Señor nos pregunta: ¿no es la vida más que el alimento
y el cuerpo más que el vestido. Y Jesús nos dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Y el Señor dice: no os afanéis, porque la gente, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y eso es lo que dice Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando encendemos el televisor, cuando entramos en internet, ¿qué es lo que más vemos? Preocupación. Vemos preocupación en la gente. Yo no sé si te ha pasado, un poquito más adelante te voy a contar la experiencia que tuvimos con mi esposa, porque nos enfermamos de COVID y sé lo que significa. Pero cuando uno prende el televisor, ¿qué es lo que uno ve? Ve noticias que no nos alientan. Vemos que hay un aumento en los casos, un aumento en los muertos, que se están acabando los respiradores, y uno dice: no, Señor, esto me va a tocar. Uno escucha de un vecino, de una vecina que se enfermó. ¿Y qué es lo que empieza a venir en la vida de cada uno de nosotros? Preocupación. Preocupación de cómo estará la familia, de cómo estarán las finanzas, de cómo estará la salud. Y muchas veces estas cosas inundan nuestra vida y nos quitan la paz. De hecho, me llamaba mucho la atención en esta semana escuchar que los expertos decían que lo que va a venir también es una plaga de enfermedades mentales, de crisis de pánico, de crisis de angustia, por toda la situación que estamos viviendo. Sin embargo, Jesús nos da una sencilla razón para aliviarnos de nuestras preocupaciones. ¿Y cuál es este remedio? Es fácil. No se preocupe por tu vida diaria. No te preocupes por lo que vas a vivir. Y uno puede escuchar esto y decir: pero eso así suena súper fácil. Pero el Señor Jesús nos lleva a cambiar nuestra perspectiva. Y en esta mañana, tú que nos ves por primera vez o que ya nos ves hace mucho tiempo, el Dios nos dice: cambia tu perspectiva. El Señor a la gente que le habla le dice: mira los pájaros, mira las aves, no hacen nada, pero el Padre que las ama diariamente las alimenta. Podríamos actualizar esto y tú podrías decir: ¿me va a dar COVID? ¿No me va a dar COVID? ¿Y cuál es la esperanza que tenemos nosotros? De que Jesús es quien nos cuida, que no andamos por la vida solo, que no caminamos la vida sin esperanza, sino que Dios tiene cuidado de cada una de nuestras necesidades. El Señor cuida de nosotros. Ahora, esto no quiere decir de que no vamos a pasar por dificultades, no. Claramente nos podemos enfermar, o podemos perder el trabajo, o nos puede sobrecoger alguna necesidad o alguna dificultad. Pero ¿cuál es la esperanza que tenemos? Que nuestro Padre, que nos ama, Él tiene cuidado de cada una de nuestras necesidades. Y en este sentido, Dios nos habla en esta mañana para que nos reenfoquemos, para que podamos reenfocar nuestra vida. Y lo que yo les contaba hace unos minutos, nosotros con mi esposa estábamos viviendo en Estados Unidos. Estaba muy difícil el tema de viajar en Estados Unidos. En este momento son las vacaciones de verano, entonces yo ya había terminado las clases y gracias a Dios se abrió la ventana de poder viajar. Y por diferentes motivos llegamos a la casa de mi suegra, de mi suegro, y nos enfermamos de COVID.
Y cuando empezamos a escuchar y a darnos cuenta de que era esta enfermedad, vino primeramente preocupación. Inicialmente vino preocupación. Yo me acuerdo que a mi cuñado fue la primera persona al cual se le manifestaron ya estos síntomas, y él una noche bajó al living y yo me acuerdo que lo escuché decir que tenía fiebre y no podía dormir. Y yo me acuerdo que yo en mi corazón dije, como un hombre de fe, nos tiramos. Ya tenemos COVID. Y ahí empezó una batalla en la mente. Porque yo le decía a Eve, a mi esposa, una cosa es decir, yo creo en el Señor y el Señor me sana y el Señor me protege. Una cosa es decir eso sin COVID. Pero otra cosa totalmente distinta es decir eso cuando tú ya sientes la enfermedad al lado o en uno mismo. Y yo le comentaba a mi papá y a mi familia que quizás para mí lo más difícil fue poner la fe en acción. Porque es fácil que los hermanos visitan o personas que nos ven, es fácil decir, el Señor es tu sanador, el Señor te protege, aleluya. Pero otra cosa es cuando tú lo vives. Cuando tú vives la escasez, cuando tú vives la enfermedad, cuando tú vives, en este caso, el COVID. Y yo me di cuenta que en mi corazón, en lo más profundo, por tanto que había escuchado, el nombre COVID era más alto que el nombre de Jesús. Le tenía más miedo al COVID que al nombre de Jesús. Y fue ahí donde el trabajo que yo tuve que empezar a hacer es en mi mente afirmar mis creencias y entender de que lo que yo leía anteriormente, de que el Señor tiene cuidado de toda nuestra vida. Yo me acuerdo que, si no me equivoco, al tercer o cuarto día empezó la fiebre. Una noche empecé a tener como escalofríos leves, pero escalofríos, y yo dije, esto ya se armó. Al otro día, sobre 38,5 de fiebre, y al otro día casi 39 grados de fiebre. Y fue ahí donde fue constantemente creer la palabra, confesar la palabra, creer la palabra y afirmar nuestra fe, afirmar la fe y darle gracias al Señor porque nos estaba permitiendo pasar por esa dificultad también. ¿Y por qué te digo que es una oportunidad? Porque es diferente hablar de Dios como tu sanador cuando tú no has pasado por una enfermedad que decir Jesús sana cuando tú fuiste sanado de una enfermedad. Y gracias a Dios, gracias a su misericordia, nosotros tuvimos una evolución favorable del virus. Si bien fue un par de días con dificultad, tuvimos una evolución favorable. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque nosotros constantemente creímos la palabra de Dios, de que Él nos sana, confesamos la palabra, la declaramos, que la sanidad nos corresponde por ser hijos de Dios. Y entender eso nos permitió vivir la victoria en esta área. Entonces, ¿por qué yo te digo esto? Porque el Señor nos dijo, en el mundo vamos a tener aflicción, mas confiad, porque el Señor ha vencido al mundo. Y otra de las cosas también que el Señor me ayudó a vivir en este momento de enfermedad fue cuánto valor, y aquí quiero que me entiendas muy bien, pero cuánto valoramos la vida, cuánto estamos, o mejor dicho de otra forma, cuánto estamos afanados con nuestra vida. Yo me acuerdo que cuando ya supimos que teníamos COVID, lo primero que viene a la mente, en mi caso personal, ya después mi esposa contará su vivencia, pero en mi caso personal es como, a lo mejor si esto se pone mal, me voy a morir. Porque uno escuchaba de los distintos casos y uno dice, no, esto es como la muerte.
De hecho, yo le decía con broma a Eve que uno veía las noticias y dice, van quedando 200 ventiladores, van quedando 100 ventiladores. Y uno dice, Señor, por favor, que me quede uno, que me alcance uno para si me toca ir. Y yo me empecé a dar cuenta que muchas veces nuestra vida, y en mi caso personal, uno está atado a las cosas que uno ha construido en esta vida. Uno dice, pero Señor, ¿cómo me voy a morir si yo quiero disfrutar la vida? Yo quiero poder comprarme una casa, soy joven, quiero tener una carrera, llevo un año viviendo en Estados Unidos, quiero tener hijos, quiero tener nietos. Y ahí uno se empieza a dar cuenta lo atado que está a las cosas de este mundo, lo atado que está a las distintas cosas. Y el Señor también ponía algo en mi corazón de que difícilmente vamos a poder servir al Señor con todo nuestro corazón si nuestros sueños están atados a esta vida. ¿Qué dijo el Señor? Dijo, aquel que ama su vida más que a mí, la perderá. ¿Y qué es lo que nos pasa muchas veces? Lo que hablábamos en el inicio, que nos aferramos a nuestras cosas, nos aferramos a la vida, nos aferramos al trabajo, nos aferramos a diferentes cosas que hemos construido, y el Señor con un pequeño microorganismo cambia las cosas. El Señor con un chasquido cambia las cosas. Y nos empezamos a dar cuenta de lo vulnerable que somos. Y en ese sentido, quiero que me entiendas bien lo que voy a decir, pero todo lo que estamos viviendo, ¿sabes qué también es? Es una demostración de que Jesús tiene el control de todas las cosas. Hasta hace 4 o 5 meses atrás, el mundo era un mundo orgulloso. Yo me acuerdo, como les comentaba en marzo, haber leído un libro que decía que el hombre ha conquistado todas las cosas. Pero nos damos cuenta que algo pequeño surge y cambia totalmente todas las cosas. ¿Y qué nos ayuda a ver también? Que nuestra vida es frágil. A lo mejor tú que nos estás viendo por primera vez, mucho tiempo atrás dijiste, no, yo escuchar de Dios, no, nunca. Pero hoy tú dices, no, yo siento la vida tan frágil. Y estás más receptivo a escuchar un mensaje del Señor. Y hoy el Señor lo que nos quiere decir es, esta vida es frágil. Esta vida en la tierra es solo un pasar, es una etapa, como dice el libro de Eclesiastés, es un suspiro, es un vapor. Y si bien es importante que tú tengas un trabajo, que crezcas profesionalmente, que te compres una casa, lo que sea, todo eso no es tan importante como tu propia vida, como tu eternidad. Y en este momento el Señor ha permitido todo esto que estamos viviendo para que podamos cambiar nuestra perspectiva, para poder entender que de qué te sirve haber estudiado una carrera si mañana viene el COVID y te puede matar. ¿De qué te sirve haberte quedado en la oficina horas y horas si mañana puedes enfermarte y perder todo? Esto nos ayuda a reenfocarnos. Por eso debemos dar gracias por todo esto, porque nos ayuda a reenfocar nuestra vida, a no perder el tiempo en cosas pequeñas. Y hoy podemos escuchar el mensaje de Jesús con nuevos oídos. Podemos entenderlo distinto. Podemos entender de que todo lo que vayamos a vivir en esta tierra, cuando muramos se va a perder. Jesús nos contó una historia y Él nos habló de un hombre rico. El pastor hace unas semanas atrás lo habló. Jesús nos habló de este hombre rico. Quiero leer brevemente la historia. Dice, un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces el hombre pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes.
Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe y diviértete. Me llama mucho la atención esta historia, porque hasta ahí nosotros no vemos ningún pecado en este hombre. ¿De qué nos habla la historia? De un hombre que tenía un campo, le empezó a ir muy bien y dijo: como tengo tanto grano o tantas cosechas, ¿qué hago para almacenarlos? Y él planificó y dijo: voy a almacenar, voy a hacer crecer mis graneros para hacer unos más grandes y almacenarlos. Uno diría: pero ¿qué hay de malo en eso? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el problema? Y él, ¿qué dijo? Dice: tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo. Luego me pondré como y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate. ¿Qué de malo hay en eso? Uno diría: es un planificador. Pero ¿qué es lo que el Señor nos muestra en este ejemplo? Que el hombre basó toda su vida, toda su fuerza, toda su confianza en esta tierra. ¿Y qué dijo Jesús? Le dijo al hombre: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello con los que has trabajado? Y fíjate lo que dice Jesús: así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Por eso hoy yo te digo, y lo que conversamos en esta mañana, este contexto de lo que uno está viendo nos ayuda a reenfocar qué es por decirlo, útil, lo importante, lo trascendental en la vida. Como Jesús lo decía, lo más importante de nuestra vida en la tierra es de que nosotros podamos conocer a Dios y que podamos tener una relación con Jesucristo. Hoy, si nos ves por primera vez, a lo mejor tu trabajo, estás con teletrabajo, quizás perdiste tu trabajo luego de muchos años y toda tu esperanza estaba en el trabajo. O quizás confiaste en tu salud y te enfermaste, o confiaste en tu familia y ahora tu familia está pasando una dificultad muy grande. Y esto nos lleva a ver dónde ponemos el cimiento de nuestra vida y cuál debe ser ese cimiento: nuestra relación con Dios. Y si tú en este momento estás viviendo en dificultad o no estás en dificultad, pero como dice mi padre, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que viene un momento de dificultad. Es un buen tiempo para replantearnos nuestra vida, para replantearnos nuestros sueños, para replantearnos nuestros planes y dar un cambio de perspectiva. Al principio de esta palabra leíamos este versículo donde Jesús dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y el Señor, ¿a qué se está refiriendo aquí? Es a la visión que tenemos de la vida, a la visión que tenemos de las cosas. Si tenemos esa perspectiva correcta, todo nuestro cuerpo va a estar lleno de luz. Pero si tenemos una perspectiva incorrecta, todo va a estar en tinieblas. Y hoy, ¿qué nos ha mostrado esta crisis mundial que vivimos? Que muchos de nosotros, la luz que pensábamos que teníamos o la visión que pensábamos que teníamos: no, voy a hacer mi vida en la tierra, yo quiero una casa, yo quiero tal cosa, todo eso era oscuridad. Pero hoy, cuando ponemos nuestra vista en las cosas correctas, en el Señor, Él va a llenar de luz nuestra vida. Y con esto quiero concluir. ¿Cuándo es donde más nos acercamos al Señor? Cuando vivimos momentos de dificultad. Me llamaba mucho la atención el libro de Mateo, cuando Jesús dice: bienaventurados los que lloran,
bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que padecen persecución. La palabra bienaventurado significa más que feliz. Y uno dice, pero esto es una contradicción. ¿Cómo va a ser más que feliz el que llora? O más que feliz el pobre, o más que feliz el que tiene hambre, o más de justicia, o más que feliz aquel que padece persecución. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta en mi vida es que cuando tú pasas por dificultades y te acercas a Dios, es cuando más puedes conocer su corazón de amor y su carácter y lo que Él quiere para ti. Yo te lo puedo decir por experiencia. Cuando tú vives la enfermedad y te acercas a Dios, es cuando puedes conocer su corazón sanador. Cuando tú lloras, cuando tú estás triste, cuando tú estás quebrantado y te acercas a Dios, es cuando puedes sentir sus brazos de amor que te rodean, que te protegen, que te cuidan y que traen sanidad. Cuando tú has experimentado la escasez, es cuando puedes sentir a Dios preocupado de cada una de tus necesidades. Y es en ese momento donde tú puedes conocer el corazón de Dios. Yo sé que hay muchos que hoy en esta mañana nos están mirando con mucha necesidad. Y tú puedes tomar dos opciones y decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Mi familia se enfermó, perdí el trabajo. Y tú puedes tomar una actitud que no te va a llevar a nada bueno. Pero tú puedes tomar la segunda actitud y decir, Señor, perdóname porque todo este tiempo yo viví alejado de ti. Todo este tiempo yo viví preocupado de mis afanes, de mi trabajo, de mis estudios, de mi familia o de muchas cosas. Pero ahora con esto me doy cuenta que todo eso es pasajero. Pero yo hoy me acerco a ti, Señor, ayúdame, Señor, quita el temor, Señor, quita la enfermedad, Señor, por favor, quita de mí la escasez. Y yo te aseguro que tú vas a poder enfrentar la situación de crisis no solo, sino con Jesús de tu lado, sino con el Señor Jesús abriendo el camino delante de ti. Vas a poder conocerlo y vas a entender que el propósito de la vida es poder conocer a Jesucristo. El Señor nos permite momentos de dificultad. ¿Para qué? Para que le podamos conocer. Y en esta mañana yo con todo mi corazón quiero invitarte, no pases las dificultades solos, no pases por los problemas solos, sino que entiende hoy que Jesús, ¿a quién vino a buscar? Al oprimido, al cansado, al pobre, al menesteroso. Y el Señor vino por ti, vino a dar su vida por ti para darte un futuro y una esperanza. No vemos en la Biblia a Jesús sentado en los palacios, no vemos en la Biblia a Jesús en los templos, no, vemos a Jesús caminando con el pobre, caminando con el enfermo, sanando al oprimido. Y ese mismo Jesús es el que en esta mañana te quiere dar una esperanza, que si tú caminas con Él, aunque haya una tormenta feroz a tu lado, Él va a calmar la tormenta y va a ser el puntal de tu vida. Por eso hoy en esta mañana yo te invito a que tú puedas repetir después de mí esta oración y decir, Señor Jesús, hoy yo reconozco que he vivido mi vida centrado totalmente en mí, en mis necesidades, en mis planes, en mis proyectos. Pero hoy me doy cuenta que todo eso fue frágil, que todo eso es pasajero. Y en mi situación de dificultad, hoy yo te necesito. Hoy yo te abro la puerta de mi corazón
para que vengas a sanarme, para que vengas a protegerme, para que vengas a curarme, para que vengas a darme una esperanza. Jesús, yo te abro mi corazón. Yo creo que tú venciste la muerte y yo creo que contigo puedo enfrentar mis días con total fe y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo te animo de que si tú nos estás viendo por primera vez, tú nos puedas escribir abajo, ahí en los comentarios, cuál es tu necesidad. Y si viene un momento difícil, Jesús nos va a ayudar a enfrentar este momento difícil. Sí, yo sé que es un momento complejo, pero Jesús te va a dar esa esperanza y todo lo que tú necesitas. Hoy te damos muchas gracias por conectarte. Creemos de que el Señor va a bendecir tu vida. Te amamos mucho y sigue en contacto con nosotros en esta mañana. Que Dios te bendiga. Te mandamos un gran abrazo y que Dios traiga toda su bendición sobre ti.